hay hermanos que están bien preparados como un cerillo, amén, para predicar la palabra del Señor. Ellos no tienen tensión de esto, solo que Carlos Gallegos anda con dolor de cabeza y de estómago y con tensión también, pero otras cosas, ¿verdad? Él va a predicarnos en esta noche. Pasa por aquí, hermano Carlos. Si él quiere cantar un canto, pues que cante con el grupo. Pero prepárense y diga: Señor, habla a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas y deje que Dios use a este hermano en la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Están listos para escuchar palabra del Señor? Amén. ¿Están listos para escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios. Con ustedes, hermano Juan Carlos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están listos, hermanos? Vamos a hacer una oración antes de empezar cualquier cosa, ¿verdad? Dice el hermano que andamos como un cerillo, pero bueno, está bien, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y le voy a pedir que incline su rostro, ¿verdad? Y le voy a pedir a mi hermano Rodríguez que ore por mí en esta noche. Amante Dios y buen Padre celestial, en esta noche, Señor, yo te ruego, Señor, que tú bendigas a mi hermano Juan Carlos, Señor, y lo uses grandemente predicando esta palabra, Señor, que él ya ha estudiado, Señor, para compartirla con nosotros. Señor, pongo en tus manos la vida de mi hermano, Señor, y lo que él va a hablar y va a decir, Padre, toda cosa contraria, toda oposición del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, la rechazamos de este lugar y la echamos fuera, y declaro, Señor, bendiciones grandes en esta noche a través de esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, hermano, ¿lo tienen listo? Dice la palabra así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Ahora veamos el 8, hermanos, nada más y hasta ahí. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Tome su lugar, hermanos. Decía el hermano que había un hermano que había dicho de su abuelita, pero no era su abuelita, era su abuelito. Y no era de Laredo, era de Monterrey. Yo le dije al hermano una vez, le dije, faltaban como unos 4 meses o 3 meses para la convención, quizás un mes, no me acuerdo, hace mucho tiempo de eso. Y entonces yo le dije, y le dije en ton de broma. Y ya ve que siempre uno en los trabajos oye tantos pretextos, y que si se murió el abuelito, que se murió mi abuelita, y se murió la tía, y el primo, o alguien se murió. Entonces y el hermano me dijo: ¿sabes qué? Está prohibido salir vacaciones este jueves de la convención. Y yo le dije: hermano, no, pues ese día pues si se muere mi abuelito, dice, no digas nada, dice, porque se puede cumplir. ¿Y qué cree? Que así se murió mi abuelo ese día. Se murió mi abuelo, pero no fue mi culpa, él ya estaba enfermo.
Sí, se murió mi abuelo, dice, eso no sabe mis papás ni mis tíos, que yo he dicho eso, pero sí, se murió mi abuelo. Pero, pues Dios es grande, hermanos, de veras. Yo siempre pienso que Dios es grande y Dios nos saca adelante. Estoy un poco nervioso también, ¿verdad? Dice hermano que andaba como cerillo, pero es que yo batallo mucho para aprenderme. Ya estoy como un cerillo, pero húmedo, yo creo. A veces vienen los problemas a nuestras vidas también, ¿verdad? Y ayer me invitaron a predicar y ya cuando iba saliendo de la casa, el carro se quedó parado, ya no quiso caminar y ya no pude ir, oiga, llevé la batería y era la batería, no servía, ya no pude ir a predicar. Y ahorita, pues me había tocado que iba a predicar hoy, ¿verdad? Ya me habían dicho que me había preparado, que me hubiera preparado y todo. Y voy y prendo el carro, ya venía para acá. Y con la batería nueva y todo, ¿verdad? Y luego que me tocó en el pecho, ¿verdad? Y se me había olvidado la corbata, andaba bien nervioso. Y me regresé, hermanos, y luego que cree que el carro ya no sirvió. Ahí se quedó el carro tirado, ya no sirvió. Pues me dieron un ride para venir para acá. Pero olvidando toda esa presión, ¿verdad? Dice el hermano, vienen cosas a nuestra mente cuando nos invitan a predicar y a veces quieren nuestras presiones, que a veces nos quiere hacer olvidar lo que hemos estudiado. Pero gracias a Dios ya habíamos estado estudiando y yo creo que es de parte de Dios lo que vamos a predicar. Pero me doy cuenta, ¿verdad? De que Dios, ¿verdad? En todo momento y en toda situación ha estado con nosotros, ¿verdad? Conmigo y con mi esposa y con mi hijo. Hace apenas también unos días, ¿verdad? A mi hijo le daban unas convulsiones y yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Tienen apenas un niño o cuántos los que tienen ya quizás años, ¿verdad? O ya son abuelos o están por serlo, pero cuando tuvieron sus propios hijos y estaban chiquitos, ¿verdad? Se llevaron sus buenos sustos, ¿verdad? Y resulta que en la noche, ¿verdad? Mi esposa había testificado de esto, pero a veces da la impresión que nomás las mujeres se preocupan o las madres se preocupan por los hijos, pero también los hombres, los padres de familia nos preocupamos y nos duelen nuestros hijos y nos angustiamos, ¿verdad? Y apenas hace unos días, ¿verdad? Mi hijo se puso enfermo, ¿verdad? Y le empezaron unas convulsiones fuertes, ¿verdad? Y yo nunca había visto eso y menos en mi hijo, ¿verdad? Y cuando tú ves el problema en otra familia quizás no te duele tanto, pero cuando estás viendo a tu hijo metido en un problema, ¿verdad? Y a mí me daba dolor ver a mi hijo ahí, ¿verdad? En esa situación. Y la cosa que en ese momento, ¿verdad? Se ponía más dura, ¿verdad? La situación porque por los gritos de mi esposa y era la madrugada, fue de sorpresa, ¿verdad? Y estas situaciones pues no te avisan, incluso cuando él iba a nacer el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo se está muriendo, se le está parando el corazón y me sacaron de ahí donde estaba yo y yo lo único que le dije al Señor, ¿verdad? Yo recuerdo que me quedé en el hall porque a puchones me sacaron y yo le dije al Señor, Señor es tuyo y ni siquiera lo he tenido en mis brazos, pero si a ti te place tú me lo dejas y te doy la gloria a ti. Y en esta ocasión, ¿verdad? Casi fue algo parecido porque cuando yo miraba a mi hijo, ¿verdad? Que se quedó con la vista fija y ya no se movió, primero las convulsiones y luego se quedó con la vista fija y yo lo miré, ¿verdad? Y me quedé por un momento inmóvil, ¿verdad? Me impresioné y lo único que alcancé a decir va mi hijo y corrí, ¿verdad? Y agarré las llaves del carro y no falló y le dije, ¿sabes qué, Lore? Agarra al niño y vámonos pronto. Y en el camino yo pensaba que se había muerto mi hijo porque se quedaba con los ojos nomás abiertos, pero no reaccionaba ante nada y lo movíamos y no se movía y parecía que ni respiraba ni se movía para nada y los gritos de Lorena, se murió mi hijo, se murió y pues yo también me estaba asustado, yo por dentro también pensé se murió mi hijo, pero no le dije a Lorena, está muerto Israel. Y yo dentro de mi cabeza lo único que pensé y dije, si está muerto o no está muerto. Y en mi ignorancia dije, ahorita apenas se acaba de morir, a lo mejor llegando al hospital le hacen algo y lo reviven, pero lo único que yo dije, Señor, está en tus manos y eso es todo. Y le decía a Lorena, ¿sabes qué?
si Dios quiere y se lo lleva, pues tú dale gloria a Dios. Dijo Lorena, no, dijo, no está muerto. Le dije, pues no dices que se murió. Le digo, tú dale gloria a Dios, si se muere ni modo. Le digo, y canta a Dios y haz algo, pero no grites ya. Y Lorena empezó a cantar. Y el niño no se movía para nada y estaba todo tieso y duro, ¿verdad? Y me impresionó bastante y de repente empezó a pujar. Y le dije a Lorena, ya ves, está vivo. Le dije, todavía aguanta. Le digo, y lo llevamos al doctor y ya quedó bien. Pero son las situaciones difíciles, hermano, las que nos hacen madurar. Son en las situaciones difíciles donde Dios quiere vernos alabarle y glorificarle. Son en las situaciones que no importa que sea tu hijo, no importa que sea tu vida, que le demos la honra y la gloria a Dios para siempre, de verdad. Yo en mi mente de verdad creía que mi hijo estaba muerto. Pero hasta en esos momentos, y Lorena lo sabe, en esos momentos yo le daba la gloria a Dios. Y yo dije, llegando al hospital, no sé cómo, pero mi hijo va a vivir. Y yo pensaba, mi hijo tiene que vivir. Y quizás alguien, ¿verdad?, después con la experiencia que han tenido me hubiera podido explicar, ¿sabes qué? Así se quedan y después vuelven en sí, o esto y lo otro. Pero cuando estás pasando en ese momento es algo duro y es algo difícil. Pero le doy la gloria a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Y hoy nos ha tocado hablar de la palabra de Dios y con todo y esas cosas que han pasado, vamos a glorificar el nombre de Dios. Sé que viene la convención también y muchos de nosotros, ¿verdad?, quizás estamos pensando en que debemos de ir al mall a comprar algo y no le hace que no tengamos dinero, pero vamos a meter la tarjeta y a ver cómo la pagamos después. Pero ¿sabes qué? Hoy día vamos a alabar a Dios. Hoy día vamos a olvidarnos un poquitito de la convención y vamos a atender a lo que es la palabra de Dios. Hemos leído algo, ¿verdad?, muy importante, y en algunas Biblias dice que estas son reglas de la guerra. Y algo, ¿verdad?, que me venía y que había estado estudiando y en el centro del versículo miraba, era que Dios, ¿verdad?, le inspiró esto a Moisés. Moisés fue el que escribió el libro de Deuteronomio y a lo que en mis propias palabras veo que es una remembranza de la ley, algo volviendo a recalcar lo que es la ley, algo que habían pasado ellos ya y lo estaban volviendo a recordar. Y también dentro de eso, ¿verdad?, me miraba que Dios le decía y le recalca en cada cosa, ¿verdad?, cuando Dios le inspiraba algo a Moisés, les decía siempre, hermanos, siempre, no te olvides que yo te saqué de Egipto. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué le tenía que decir, y yo te saqué de Egipto? Y algo muy importante, ¿verdad?, que yo lograba mirar era que cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, ellos pudieron mirar la mano de Dios palpable, ¿verdad?, a través de aquellas plagas. A través de aquellas plagas que fueron la de las ranas, de los piojos, las úlceras, el granizo y la muerte de los primogénitos, y incluso del hijo del faraón murió. Y yo creo que era importante, ¿verdad?, para Dios siempre decirle, y si no, usted cuando lea la Biblia, usted va a encontrar en muchos versículos, dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. En muchas partes de la Biblia le va a decir otra vez, yo te saqué de Egipto, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Y cuando se acabaron aquellas plagas, el pueblo de Dios, el faraón optó por dejarlo salir y el pueblo de Dios sale de Egipto. Pero en ese tiempo, que iban caminando aquellos hombres que habían estado muchos años en esclavitud, el faraón pensó, ¿cómo lo voy a dejar salir si son mis esclavos? Algo tremendo, ¿verdad? Y optó por seguirlos, los persiguió. Algo difícil para Moisés también, ¿verdad?, llevar una multitud grande. Y al encontrarse frente al mar y mirar hacia atrás, empiezan a ver que viene el ejército del faraón. Hoy nosotros ya estamos sentados aquí y podemos leer eso y como si nada. Pero vuelvo a repetir, si se trata de nuestros hijos, pediríamos que pasaran todos los diáconos. Quisiéramos que la iglesia, todas las iglesias de la incorporación se pusieran a orar por nuestros hijos. O si nos acabaran
nos acabaran de decir que tenemos una enfermedad terminal. Y Moisés así lo estaba pasando también. Él lo estaba viviendo, no se lo estaban contando, lo estaba viviendo. Estaba viendo enfrente de él el mar y atrás de él el ejército que venía dispuesto a matarlos o a devolverlos a la esclavitud. Pero estoy seguro que los iban a matar. Y algo tremendo, donde Dios abre el mar y ellos logran pasar en seco, y sus enemigos perecieron en el mar, ahogados. Y quizás resulta fácil para nosotros leerlo, vuelvo a repetir, donde ellos mueren, pero por eso Dios les decía: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, porque quería que hicieran una remembranza donde ellos habían estado. Pero dentro de eso mismo también querían que recordaran de la manera en que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, cómo la mano de Él había estado con ellos en medio de aquellos problemas, cómo la mano de Él había separado las aguas del mar y ellos habían pasado en medio de ella sin que los mojasen ni los humedeciese sus pies. Pasaron en seco, con sus niños, con sus animales, y una vez que lograron pasar, perece el pueblo de Egipto, muere en el mar. Algo muy tremendo, hermanos, que debemos de estar listos para cualquier acontecimiento de estas cosas en nuestras vidas. Por eso Dios le inspira a Moisés a escribir también sobre estas leyes de la guerra, porque sabía de lo que venía hacia adelante también. Ya habían salido de la esclavitud, pero ahora era necesario saber sobre lo que iba a suceder mucho más adelante. Cuando Moisés también le habla, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Moisés para que se preparara y que iba a ser un gran líder, no había pretextos delante de Dios, y aunque Moisés los presentó, no le valieron a Moisés. Moisés le decía, y muchos de nosotros sabemos de memoria estas predicaciones o estos acontecimientos, pero Moisés le decía: soy tartamudo. Dios le decía: ¿y quién hizo al tartamudo? ¿Quién hizo al ciego? Yo soy tu Dios, yo te mando. Y Dios lo envía a Moisés. A Jeremías también lo envía el Señor, lo escoge. Dice que aún desde el vientre de su madre, aún antes de que naciera, Dios escoge a Jeremías. Jeremías también no fue la excepción. Cuando Dios se le presenta a Jeremías y le dice: harás esto, Jeremías le pone un gran pretexto, le dice: soy un niño. Mas Dios le dice: no digas soy un niño, sino que a todo lo que yo te envíe harás. Y otra advertencia también en el capítulo 1, versículo 19 le dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Algo muy importante también, ¿verdad?, que debemos de recordar en medio de nuestros problemas: que tus problemas le importan a Dios y que Él es el que pelea nuestras batallas, que Él es el que va a salir adelante en medio de cualquier acontecimiento que esté pasando. Nosotros vemos también y podemos mirar en el libro de los Jueces capítulo 6, ¿verdad?, cuando Gedeón escondía la semilla. Pero algo que me llamaba la atención, ¿verdad?, cuando Dios le hablaba a Gedeón. Dios le habla a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y cuando yo me pongo a analizar, cuando yo me ponía a mirar esto, ¿verdad?, yo no le miraba nada de valiente a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón no estaba organizando un ejército para pelear contra aquellos que les arrebataban sus semillas. Gedeón no estaba haciendo algo heroico en ese momento. Estaba trabajando, pero escondido. Pero sin embargo, Dios mira mucho más que nosotros y mira hacia adelante. Le dice: varón esforzado y valiente. Y después también es historia, muchos de nosotros la sabemos de memoria. Gedeón forma un gran ejército, mas sin embargo Dios le dice: es demasiado. No vaya a ser que ustedes piensen que ustedes han peleado y no me den la gloria a mí.
y con pocos hombres logran ganar la batalla, pero es de una forma para nosotros ridícula y para los que no creen en lo que es la palabra de Dios, no creíble. Pero sin embargo, cuando pensamos que fue Dios mismo el que peleó por Gedeón, no hay nada imposible para Dios. Era cosa de niños para Dios pelear contra ejércitos del hombre, como lo es todavía ahora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos, podrán pelear contra nosotros, pero no nos vencerán, porque Dios pelea por nosotros. Miremos hacia adelante, hermanos. Hoy día, hermanos, la iglesia de Cristo también le toca pelear. Hoy día también la iglesia de Cristo le toca pelear por sus propias vidas. Hoy día a la iglesia de Cristo le toca pelear por sus hijos. Pero ya no se trata de formar ejércitos grandes y salir a pelear contra hombres o contra otro ejército. Ya no se trata de que nos vamos a formar con ametralladoras o con misiles o nos vamos a preparar en todo métodos de guerra y todas estas cosas. La palabra de Dios nos enseña que nuestra guerra ni nuestras luchas son contra carne ni sangre. Algo muy importante, hermanos, cuando la batalla se está terminando, es bien peligroso el asunto. Se supone más, dicen los que han estado en las guerras, que es cuando más peligrosas están las cosas. En estos días debemos de estar preparados, tanto ustedes como los que predicamos y los que no predican, desde un púlpito. Debemos de estar listos para cualquier cosa que venga para nuestras vidas. Estamos en guerra y muchos de nosotros quizás se nos olvida que estamos en guerra. Una guerra, hermanos, en la cual no vamos a estar peleando por un trofeo. No vamos a estar peleando por unas tierras terrenales, por un trofeo terrenal. Hoy día a la iglesia le toca pelear por algo mucho más difícil, por algo que es más duro todavía, por algo con un enemigo que no lo podemos mirar con nuestros propios ojos, con algo que quizás para nosotros en unos momentos difíciles podemos soltar todo y olvidarnos realmente de quiénes somos. Porque cuando vienen los problemas realmente a nuestras vidas, nos olvidamos hasta de quiénes somos. Cuando vienen los problemas, hermanos, cuando nos acaban de dar una noticia, les digo esto por experiencia, porque he estado en hospital y no por gusto ni por andar evangelizando, pero cuando he estado en los hospitales, veo mujeres llorando, cayendo al suelo, arrastrándose, y no les importa si se le puede nombrar, no les importa mostrar un desfiguro, no les importa hacer gestos feos o decir, ¿y cómo me miraré haciendo esto? Y no les importa. Miraba a una persona en el hospital zarandeando a la recepcionista y le jalaba la blusa y quería que fueran por su esposo que estaba afuera, tirado, no podía bajar del carro, y lloraba y gritaba. Cuando vienen los problemas a nuestras vidas, nos olvidamos de toda ética, hermanos. Nos olvidamos absolutamente de todo. Cuando viene algo, cuando estoy hablando de algo difícil, no le hablo de una batería de un carro, no le hablo del alternador del carro, incluso el carro completo. No le hablo de que se quedó sin trabajo, el trabajo vuelve para atrás y si usted le busca va a encontrar algo mucho mejor. Le hablo en problemas difíciles en su vida. Quizás hay personas aquí que les han dicho que tienen cáncer. ¿Usted qué haría en ese momento? Son luchas que tenemos que pelear. ¿Usted qué haría en este momento si mira que sus hijos no tienden a seguir lo que son el camino de Dios? Podemos encontrar miles de pretextos y no quiero hablar de los pretextos. Quiero hablar, centrarme nada más en cuanto
lo que estamos peleando hoy en día, lo que está peleando la iglesia. La iglesia tiene poder, hermanos. Cristo le dio el poder a la iglesia y le dijo: nada prevalecerá contra la iglesia, ni la muerte, ni el diablo, ni el Hades, nadie va a prevalecer contra la iglesia. La iglesia va a salir vencedora. Pero pareciera que la iglesia se le olvida, pareciera que a la iglesia se le olvida que tiene poder. En diferentes circunstancias que vengan en nuestra vida, debemos de recordar que el que va peleando por nosotros se llama Cristo Jesús. Por algo que debemos de recordar, si no nos alienta nada. Porque hay unas frases que dicen: estoy que no me calienta ni el sol. Porque en ocasiones, hermanos, créanme que cuando mi hijo estaba ahí, y si alguien me hubiera hablado y me hubiera sonreído: hermano, ¿cómo estás? Quizás yo le hubiera visto: no estás viendo dónde está mi hijo y me preguntas ¿cómo estás? Quizás lo más difícil es decir: estoy en victoria, hermano, porque yo no veo a mi hijo enfermo, yo lo veo que está parado, yo lo veo que está con salud. Eso es lo difícil decir. Pero quizás en nuestros momentos vemos y decimos: ¿y qué no estás viendo? Son momentos de desesperación. Quizás también nosotros se nos hace fácil pensar: Moisés iba con la gente y había visto las señales y los prodigios que Dios había hecho. Habían visto la diferencia que se hacía entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto. ¿Cómo fueron capaces de dudar? Si vieron que el mar se abrió, ¿cómo más adelante todavía el pueblo se rebelaba? De tal manera que Dios les decía: quieren carne, les daré hasta que les brote por las narices, para que no estén llorando. Eso decía. Y es fácil hablar y decir: estos judíos, oye, no entendían. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, pareciera que no entendiéramos. Pareciera que no supiéramos que nuestro Dios vive. Pareciera que no nos acordáramos que tenemos un Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día, dándonos vida, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, a Cristo le ha placido llamarnos también. Nos ha hablado y nos ha apartado para servicio de Él. Hoy día la iglesia debe de recordar que son tiempos difíciles los que estamos peleando. Y les decía en unos momentos que no estamos peleando por unos terrenitos. Estamos peleando por entrar a la Nueva Jerusalén. Algo que muchos predicadores se les olvida decir. Y yo creo que en cada mensaje se debe de recordar a la iglesia que vamos hacia la Nueva Jerusalén. Que no vamos a quedarnos aquí en Houston. Ay, que si la migración, deje la migración, que a lo mejor cuando de verdad nos pesque la migra ya vamos en camino. A lo mejor adentro de la camioneta de migración le place al Señor sonar la trompeta y ahí quedan las puras esposas, pero las que nos ponen, ¿verdad? No nuestras esposas. Por eso es que a la iglesia se le olvida a veces, hermanos. Por eso yo he mirado tantos cristianos que se les olvida realmente a quién le están sirviendo. Se les olvida que le servimos a un Dios de poder. Se les olvida que tenemos a un Dios poderoso. Y se arrastran. Y viene el miedo. Sí es cierto que viene el miedo a nuestras vidas. Yo no le voy a decir que andaba cantando coritos y andaba muy contento cuando miraba a mi hijo en esa situación, que yo creo que dentro de cuando yo acepté a Cristo hasta ahorita es lo más duro que he pasado. Es algo que nunca me había, quizás mi esposa me había visto así, pero por unos segundos me quedé parado, asustado, viendo a mi hijo. Y ya cuando lo miré con sus ojos hijos, dije yo: se murió mi hijo. Pero no tan fácil, ¿verdad? Pero venga lo que venga y que pase lo que pase, decía dentro de mi corazón, yo le voy a alabar a mi Dios. No hay nada ni nada que me quite el gozo de mi Dios. Por eso pueden venir cualquier cosa a nuestra vida, hermanos. Y es algo tan importante, que nadie te quite el gozo de Dios de tu corazón, que nada te quite el gozo de Cristo